soy Laura Pomeranz, estamos ahora en la Universidad de La Pampa, ya que ayer estuve dando una charla en el marco de unas jornadas de un proyecto de investigación en el Departamento de Letras que se acerca a los pueblos originarios. Mi campo de acción, si bien no son las letras, aunque no escindimos y la idea es no estar dividiendo tanto, yo vengo de la historia del arte. Vengo estudiando hace ya muchos años en diferentes lugares, en diferentes países, con una formación muy propia de lo que es historia del arte, hasta llegar a hacer un doctorado en la UNAM, México, que me abre el camino a este largo proceso en el que estamos en estos momentos. El doctorado fue sobre Holocausto y arte contemporáneo. Yo en esas épocas, hace tiempo ya, hacia el 2005-2010, mi inquietud era más el arte contemporáneo. Ya empezaba a escribir artículos, a participar en jornadas y a la docencia, me dediqué mucho a la docencia. Los años me trajeron de vuelta a la Argentina y bueno, la temática que me ocupa, y siempre digo y preocupa ya hace muchos años, es los genocidios. Luego de ese doctorado empiezo a indagar sobre otros genocidios y ahí empiezo a abrirme a lo que es Armenia, Camboya, Guatemala, Ruanda, Bosnia, y empiezo a regresar a la Argentina y me pregunto cómo hacer para incluir la Argentina en este proyecto de genocidio. Y ahí, más allá de los estudios que todos tuvimos en el país, pongo Genocidio Patagonia y empiezo a abrir un capítulo que tiene que ver con pueblos originarios. Y es ahí que empiezo a viajar como docente a dar el seminario que se llama Grietas de una memoria, arte y genocidio, que vendría a ser el seminario madre, como yo lo llamo, el de Armenia, Holocausto, Camboya, Bosnia. Da a luz un hijo que es el de pueblos originarios, arte y resistencia. Esa es más o menos como la introducción. A cada provincia que voy, aparte de dar el seminario y trabajar y reconectar con la Argentina, voy recopilando información, material, sitios arqueológicos, a conectarme con la gente que tiene que ver con esas temáticas. Me voy llevando el material de cada lugar y eso fue conformando este seminario hijo del que hablaba, ¿no? Yo sigo una metodología que recibí hace tiempo y a lo lejos en la Universidad de Jerusalén, donde viví 10 años y ahí tengo como la primera formación en historia del arte y también en literatura hispanoamericana. Y la metodología partía de un motivo iconográfico. Cuando uno estudiaba la historia del arte, en vez de empezar del contexto hacia la obra, salíamos de los elementos simbológicos hacia afuera. Y obviamente siempre vas a necesitar todo el contexto, ¿no? Pero un motivo iconográfico es un símbolo, por ponerlo en otra lengua, digamos, más común, hacía que yo pudiera adentrarme, por ejemplo, en iconografía de Armenia o de Camboya, y ahí es cuando digo, uno no es especialista en cada uno de estos países. Yo estoy trabajando el genocidio como modo de corte transversal, justicia e injusticia y comportamiento humano en relación a esos genocidios. Y luego se atraviesan los diferentes países. Entonces, de alguna manera, me ayudó muchísimo esa metodología para poder acercarme, para poder construir primero, digamos, una estructura de planteo. Como si estuvieras escribiendo un artículo para la universidad, digamos, muy académico, porque cada motivo iconográfico tiene una razón de ser. No es lo que a mí me parece o lo que yo siento. Y esa fue como la modalidad o la metodología de trabajo que yo recibo estudiando historia del arte
Y después, bueno, ya llego a México, donde hago la maestría y el doctorado. Y, por ejemplo, en la maestría trabajé la Revolución Mexicana y el muralismo, ¿no? Todos los motivos iconográficos en el muralismo mexicano. Y seguí esa metodología, pero ya no era consciente. O sea, ya como que uno automáticamente, y me daba cuenta como el potencial que tenía, incluso adaptándonos a nuestras épocas. Los años pasaron y en este regreso de incluir la Argentina en este proyecto de genocidio, me voy acercando a cada pueblo originario a través de, no quiero sonar a que se rebaja a motivo iconográfico, pero a un elemento que aparece, uno o más, dentro de el espectro amplio llamado cosmovisión. Las intervenciones artísticas son modificaciones de objetos, entornos y sistemas preexistentes. En el mundo del arte, esto implica alterar el espacio de exhibición o las dinámicas del público, con el objetivo de revelar o cuestionar las estructuras sociales. Desde los años 60, el intervencionismo ha sido una forma de protesta y experimentación estética. Movimientos como el Fluxus y artistas del performance exploraron la idea de borrar los límites entre arte y vida, modificando la percepción del espectador sobre su entorno cotidiano. Uno de los exponentes más radicales fue Gordon Matta Clark, quien intervenía edificios de Nueva York para transformarlos en símbolos de deconstrucción. Su serie División es un claro ejemplo de cómo el espacio arquitectónico puede convertirse en una obra efímera y provocadora. El neoyorquino Ritchie Tiravanija, por otro lado, convirtió una galería en una gran cocina que servía rostay gratis, una acción que el crítico Nicolás Bouriab denominó estética relacional, un arte basado en la interacción humana. Mientras tanto, Jenny Holzer desafió la publicidad en Manhattan con frases incisivas proyectadas en anuncios y fachadas. El abuso de poder nos sorprende o el dinero crea el gusto, decía alguna de ellas. Su trabajo nos invita a reflexionar sobre la autoridad y el consumo. El arte de intervención también se ha infiltrado en las instituciones. En 1992, Fred Wilson reorganizó colecciones de la Sociedad Histórica de Maryland para evidenciar cómo sus exposiciones ignoraban la esclavitud afroamericana. En el siglo XXI, museos y festivales han adoptado esta crítica institucional, contratando artistas para intervenir sus espacios, exhibiciones y obras en construcción, expandiendo así los límites de la experiencia artística. El intervencionismo en el arte sigue siendo una herramienta poderosa de cuestionamiento, desde las calles hasta los museos, transformando el paisaje cotidiano e invitándonos a ver el mundo con otros ojos.
Entonces, es un trabajo de hormiga, hay que reconocer. Hablamos de 38 o 40 pueblos originarios oficiales. Constantemente van surgiendo más, y también acompañado con el estudio de las lenguas y la revitalización de las diferentes lenguas que se fueron, que se pensaban extintas de alguna manera, los pueblos en sí, las lenguas también. Entonces, bueno, hablo de la lingüística porque es una ciencia, entonces a mí me ayuda mucho, digamos, leer artículos que tengan que ver con lingüística, por ejemplo. Y obviamente también antropología, arqueología, historia, bibliografía de Chile, de Perú, en fin, es una búsqueda ahí ardua para poder llegar a hacer una ponencia como la de ayer, por ejemplo. Hay un acercamiento con, digamos, con todas las sutilezas, el respeto. Uno es consciente que está hablando de culturas que no son de uno, y al mismo tiempo es consciente de que estamos viviendo en un espacio con una urdimbre, es decir, con un tejido que nos constituye a todos, más allá de la proveniencia de cada quien, digamos, ¿no? Entonces, esas ponencias son leves acercamientos, digamos, aunque, como te decía antes, es un estudio académico. La idea justamente de este estudio académico no es solamente traer la nota al pie de página de la Universidad de La Plata, por ejemplo, que tienen muchos trabajos, sino que junto a esa nota al pie de página yo pueda traer también la palabra de alguien del pueblo del que yo estoy trabajando en ese momento, digamos, ¿no? Y esto se dice fácil, pero en mi proceso, en esta vuelta como hace 10 años a la Argentina, con el tiempo fui conociendo gente de los diferentes pueblos. Entonces, para publicar ese articulito sobre la llama en la Laguna Colorada en Yavi, tengo a mis amigos de La Quiaca que han trabajado los petroglifos en la Laguna Colorada, entonces hemos hablado un montón, me han pasado información, hemos intercambiado, en fin, es un trabajo como sutil, digamos, ¿no? De alguna manera, y al mismo tiempo muy enriquecedor, porque uno se va nutriendo de otras culturas, abriéndonos a otros campos de acción, a otras miradas, a un aprendizaje enorme. Y debo reconocer que al salir de Buenos Aires también hay otra mirada, empezando por el paisaje, por ejemplo, ¿no? Absorber el paisaje en estos temas, y no por hablar de arte solamente, sino porque hay fauna, flora, en fin, uno no puede estudiar absolutamente todo, ¿no? Pero de pronto esa misma fauna o flora aparece en un petroglifo y termina siendo el motivo iconográfico a estudiar, ¿no? Como ese articulito sobre la llama, la relación con las constelaciones y la lectura del arriba y el abajo, ¿no? Por ejemplo, ahora como en breve, sin entrar en detalles. Entonces, bueno, el trabajo va siendo en cada provincia, con cada uno de los pueblos. Ya llevo un tiempito, y eso fue dando a luz el siguiente seminario. Y bueno, me encanta la docencia, entonces en la medida que se pueda transmitir y hacer este diálogo, todos siento que nos enriquecemos, ¿no? En términos de Estado moderno, el país es enorme, y hablar de 38, 40 pueblos originarios más o menos es inmenso. Yo sé que hay diferentes ADNs, por ejemplo, no te puedo replicar cuáles exactamente, y eso hace que lleguen de la Amazonía, del mundo guaraní, con todo lo que implica esa zona, del mundo andino. El sur tiene otro ADN, toda la parte como de Chile, que tampoco podemos estar dividiendo. Entonces sí me cuesta hablar como de... Hay elementos comunes incluso desde el sur de Estados Unidos, México, que se atraviesan, pero te confieso que eso sería una tesis de doctorado.
Entre las maravillas que el antiguo Egipto nos legó, pocos detalles muestran la maestría de sus artistas, como los intrincados ojos del escriba sentado, una figura que data entre el año 2600 y 2350 a.C. Confeccionados en magnesita blanca y con vetas rojas que marcan la perfección de la piedra, estos ojos no solo son un accesorio, sino una obra de arte en sí misma. El cristal de roca, pulido hasta alcanzar una claridad asombrosa, simula la vivacidad de la mirada. La magia radica en un sutil toque de pigmento, colocado detrás del cristal, que otorga a la mirada una profundidad hipnótica. Cada detalle, cada capa de color, contribuye a crear una ilusión de vitalidad, como si el escriba realmente estuviera respirando. Hoy, esta joya de la escultura egipcia, en exhibición en el Museo del Louvre, nos recuerda no solo la destreza técnica de los artesanos de aquella época, sino también su dominio de las ilusiones ópticas, una habilidad que siglos después sigue asombrando a quienes la observan. El escriba sentado no solo es una figura esculpida, sino un testimonio vivo de la eterna fascinación por dar forma a la esencia humana a través del arte. Una obra que milenios después sigue cautivando al mundo. Hoy vamos a continuar con esto de recuperar ciertos lineamientos estéticos de la historia del arte, y estamos en la historia antigua. Igual habíamos hablado de los griegos, vamos a saltear a los romanos y a los bizantinos, a la pintura bizantina, pero que tuvo una enorme influencia en la Edad Media. Vamos a llegar a la Edad Media, donde ya estamos en el mundo del cristianismo, y la influencia bizantina tuvo que ver con la iluminación, con lo dorado, porque se acuerdan que se iluminaban los libros, las imágenes, porque se asociaba la luz a Dios. Y por eso también se empiezan a hacer las catedrales con grandes ventanales que anticipan y después van a evolucionar hacia el gótico, hacia esos florones muy grandes que dejan pasar la luz, que han dado lugar a toda una historia del arte fantástica, ¿no? El otro cambio que va apareciendo es, bueno, obviamente ya no estaban los dioses griegos, vino el cristianismo y vamos a ir llegando al Renacimiento, que va a caracterizarse básicamente por la perspectiva. ¿Qué quiere decir la perspectiva? Que se centran en la construcción de un punto único. Y esto, que si bien ordena y le da profundidad a la obra, también ha implicado, tuvo muchas consecuencias para la filosofía, para las maneras de pensar, porque de alguna manera va a contribuir a esta formación de lo que se llamó pensamiento único, que fue tomado por Occidente para llevar al mundo entero a través de sus prácticas de colonización. O sea, cuando el colonizador llegaba a un territorio nuevo, diferente, ya sea América, ya sea Oriente, ya sea África, lo veía como primitivo y desdeñaba sus creencias y sus puntos de vista para instaurar con la espada y la cruz un punto de vista único. De esto hablan algunos historiadores de la descolonización, como Homi Bhabha, que es un hindú, que habla de la invisibilización, por ejemplo, de la gente que era diferente a lo esperado. También lo toma Frantz Fanon, que fue un psiquiatra argelino, que después se dedicó a la lucha armada, por cierto, pero él decía que ellos, cuando en realidad era antillano, pero de las Antillas, pero trabajó mucho en la descolonización de Argelia. Y él decía que ellos, para ser admitidos, cuanto más blancos fueran, o sea, dejaran de ser lo que eran para ser aceptados. De manera que
Pero vamos a hablar entonces, volviendo a este punto de vista único, que de pronto le da, y al desarrollo enorme que hubo de la arquitectura en la época del Renacimiento, y también de la pintura. Hay tres artistas muy conocidos, que son Miguel Ángel, sobre todo escultor, pero también al final autor de la Capilla Sixtina, de la cúpula de la Capilla Sixtina, Leonardo y Rafael, que muere muy joven, pero era como que fue influenciado e hizo muy buena integración de lo anterior. La otra característica de este tiempo es el humanismo, la valoración de la figura humana, y también por qué trascienden estos nombres que no vienen del mundo griego, salvo Fidias o algún otro artista, sino que es porque se valora al creador. Empieza a atenderse al autor de la obra, que además eran contratados por mecenas, por duques, por personas de la realeza, que los sostenían y quienes pagaban por su arte. O sea que empieza a aparecer esa función del mecenazgo, de la protección de las artes, o no. En este tiempo ya se han superado las luces y sombras del medievo, porque no me acordé de decirles que en el medievo también, así como había aparecido la luz, aparecen las sombras, y por eso les voy a mostrar después los grabados de Doré de la Divina Comedia, que fue escrita en el año 1200 en Florencia. Luego Florencia va a ser la sede del Renacimiento. Después los podemos ver en fotos, donde básicamente se maneja el bienestar o la culpa o el infierno con las luces y sombras, ¿no? Él tiene 3 libros, Doré, donde habla del paraíso, el purgatorio y del infierno. Y aparece lo monstruoso también. Esto ya venía porque aparece lo demoníaco asociado al pecado. Esto ya vino. En el medievo se resignifican estas cosas, después ya no se usa la arquitectura a veces como decoración y ya no tanto otros contextos más diferentes, ¿no? Lo que entonces quería decir es cómo la tradición humanista que nace o se fue construyendo en ese tiempo también tuvo consecuencias no siempre las mejores, sobre todo para los mundos no occidentales, que no sean de la cultura occidental, lo cual sobre todo los pueblos con los que empezamos la colonización hemos sufrido, y por eso ha merecido importante revisión. También el concepto de humanismo cayó, así como en un tiempo se lo consideraba como lo mejor. Hoy, con la crisis, con lo que lo humano ha hecho al mundo, estamos revisando, y de pronto ya hablar de humanismo hoy ya no se considera, porque se le da jerarquía tanto a los animales, a los vegetales, a las piedras, el mundo de lo natural, de manera que ese que ha sido tan destruido por el afán de progreso del hombre, ¿no? Bueno, hasta aquí llegamos hoy.